tal? Este es su programa Periodistas de a pie. El día de hoy hablaremos sobre cómo utiliza el gasto el gobierno federal. Bienvenidos. El entorno económico externo presenta diversos riesgos que amenazan la estabilidad macroeconómica global y las perspectivas de crecimiento. Desde el 2015, el gobierno ha ajustado el presupuesto para recortar sus gastos y apretarse el cinturón. Esto como consecuencia de un panorama internacional complicado, económicamente hablando. Primero, la caída en los precios del petróleo a nivel internacional. Después, el alza al dólar. Seguido, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y este año, la necesidad de reducir la participación de la deuda pública en la economía. Debemos reconocer que no es factible disminuir la deuda sin reducir el gasto, que no es factible hacerlo si pretendemos además debilitar nuestro marco tributario. No sería realista proponer una reducción del gasto programable si no estamos dispuestos a revisar todos los rubros. Estos recortes siempre recaen en el gasto que el gobierno destina a través de cada secretaría para cumplir sus metas, ya sea en obras o programas. No así en el gasto no programable, donde se encuentra una gran cantidad de las prestaciones laborales de los funcionarios públicos, así como las aportaciones federales a los estados y los intereses de la deuda. Estamos conscientes también del costo que implicaría un ajuste excesivo, mal implementado o peor aún, imposible de cumplir. A pesar de que los recortes al gasto son más grandes cada vez que se anuncian, siempre en momentos de crisis e incertidumbre, esto no ha significado un verdadero ahorro en el presupuesto, pues cada año el gasto total excede lo presupuestado y el monto de la deuda también. Bienvenidos. Está con nosotros este día Mariana Campos. Ella es coordinadora del programa de presupuesto de México y Evalúa. Y le invitamos precisamente para hablar sobre este tema, pues que nos preocupa y nos atañe a todos los mexicanos, que es cómo el gobierno federal ejerce el gasto y sobre todo en momentos como los que estamos viviendo actualmente, en los que hay bastantes presiones económicas para el gobierno, para el gasto, para cómo se ha venido desempeñando la economía. Y precisamente quisimos invitar a Mariana para que nos explique básicamente en qué se caracteriza la manera en que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha ejercido el gasto que año con año se aprueba a través del presupuesto. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias, Verónica, gracias. Mira, yo creo que es importante señalar que yo creo que han pasado dos momentos importantes en el sexenio. Primero, hay que decir que esta administración recibe las finanzas públicas ya con ciertos retos. Y me parece que no reconoce esos retos en un inicio y decide mantener un ritmo de gasto elevado, es decir, un crecimiento del gasto insostenible, que por supuesto, cuando además otros retos se nos suman, es cuando empieza ya a materializarse los recortes apenas el año pasado, ¿no? Pero ¿cuáles fueron los retos iniciales que creo que no se consideraron? Primero, ya veníamos con un nivel de deuda que no bajaba, es decir, veníamos solicitando deuda al Congreso por parte del gobierno año con año desde 2008. Cuando en los años anteriores a 2008 habían periodos en donde se elevaba la deuda, pero donde también bajaba la deuda. Y creo que la deuda medida en relación al PIB, que es como vale la pena medirla, porque es la que esta medición nos permite saber la presión que ejerce, ¿sí? El saldo no nos dice mucho, como en una persona. Lo que tú debes, pues no nos dice si es mucho o poco hasta que no sabemos cuáles son tus ingresos, por ejemplo. Claro. Entonces, la deuda con respecto al PIB subía y bajaba. En 2008 se mantiene en el mismo nivel y ya empieza a tener una tendencia hacia la alza. En 2012 creo que era el momento de empezar a controlar el endeudamiento. Me parece que se le apuesta a los planes que traía el presidente Peña y su equipo, la reforma energética y demás planes, en donde, bueno, se empieza a gastar. Y se eleva la deuda.
se eleva la deuda. ¿Qué sucede en el camino? Bueno, caen los precios del petróleo, que yo creo que esa es una primer gran piedra en el camino, y en donde este desplome afecta a los ingresos petroleros de manera muy importante. Y en 2015, por ejemplo, en donde ya vivimos ese desplome, la administración de Peña continúa gastando y eleva el gasto de manera importante. No hacen un recorte en su gasto de operación. Quizás algunas partidas las recortan, pero otras las elevan de manera importante, entonces no vemos realmente en el agregado un recorte. Pero sin embargo, ¿sí se había hablado de un recorte en 2015 o era de... Es correcto. Primer recorte, ¿no? Es correcto, se habló de un recorte además, se prometió un recorte, no solo en México, quiero decirte que esto se hizo en foros internacionales y no se llevó a cabo esa promesa, lo cual, varios analistas y seguidores del gasto público, pues alzaron su voz y se emitió opinión pública al respecto. En 2016 también se anuncian 2 recortes y sí se llevan a cabo recortes en el gasto de operación, por lo menos con la información disponible, que todavía son datos no preliminares, del cuarto trimestre de 2016, vemos que hubo un recorte de 24% en el gasto de operación del gobierno federal. Entonces el gobierno, pues evidentemente empieza a verse más preocupado. Y creo que la caída de los precios del petróleo, el que no tenemos un crecimiento económico suficiente, porque es un crecimiento bajo, es un crecimiento a todas luces insuficiente para México, esto hace que pues, la deuda sobre el PIB se eleve considerablemente. La caída de los precios del petróleo pues sí afecta, por supuesto, el entorno de la reforma energética, ¿no? La situación de Pemex, bueno, en lugar de que Pemex nos provea los recursos que se esperaban, pues obviamente no está pasando eso, incluso ahorita se le están transfiriendo recursos a Pemex y todo eso cambia el entramado. Sin embargo, las presiones financieras que trae el gobierno en términos del costo de la deuda, en términos de precisamente las transferencias a Pemex y a CFE para capitalizar estas empresas y asumir sus pasivos y otras presiones hacen que este recorte de operación no sea suficiente y que nos encontremos en una situación en donde, el día de hoy, en un periódico, primera plana de la sección Negocios del Reforma, sale que Carstens está preocupado y que considera que es posible, bastante posible, que disminuya la calificación a la deuda soberana de México. Entonces, yo creo que esto sí nos está pintando un escenario negativo. Bastante. Y entonces, ¿qué pasa, Mariana, que el gobierno no ajusta, o por qué no vemos que se reflejen los ajustes que se proyectan? Y si esto tiene que ver con una deficiencia al hacer los cálculos de lo que se tiene que gastar, porque ya hay gastos que se sabe que se tienen que hacer, ¿no? O que ya se tienen como fijos, o bien se hizo un mal uso del dinero en un primer momento, como tú dices. Mira, yo creo que nos hacen falta contrapesos en la toma de decisión de los recursos públicos. Es decir, el gobierno federal tiene amplias facultades en toma de decisión de gasto, ¿no? Y ahí me parece que nuestra ley de responsabilidad hacendaria a nivel federal no está siendo justa con el rol que la Constitución le da al Congreso y en particular a la Cámara de Diputados, que es la única facultada para autorizar gasto. Entonces yo creo que hay mucha discrecionalidad sobre qué se va a recortar, efectivamente cuándo se va a llevar a cabo ese recorte. Todavía hay mucha discrecionalidad, ¿no? Por ejemplo, se anuncian los recortes, Verónica, y no tenemos realmente una justificación de por qué se recorta algo y no otra cosa. Entonces yo sí creo... ¿Por dónde han venido los recortes? Mira, los recortes se han anunciado a distintos programas, varios de ellos incluso en los datos que publica la Secretaría de Hacienda han estado en programas sociales. No te voy a decir que estos programas sociales no tienen problemas en su gestión, sí la tienen. El caso del Seguro Popular, que es un programa muy importante porque le da acceso a población en desventaja
a servicios de salud, que por muchísimo tiempo esta población no tenía acceso formal a un sistema de salud, ¿no? Ahora, bueno, tiene un seguro de salud, digamos, público que le permite este acceso, pero el programa tiene deficiencias que son señaladas en la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, pero no hay una explicación. A lo mejor hay una razón de por qué se está recortando, pero no hay una explicación, sino simplemente se anuncia. Lo que sí vimos nosotros en el trimestral es que se recortó gasto de operación. Ese es un hecho. Sí se recortaron el gasto ejercido con respecto al año anterior, porque esto es lo importante de decir. Hay dos maneras de ver el gasto. Uno con respecto al presupuesto que se autoriza ese año. Exacto. Y otra con respecto al gasto anterior. Nosotros estamos hablando con respecto al gasto en 2015. Y ahí sí vemos que se recortaron varias partidas del concepto de servicios generales, se recortaron materiales y suministros, ¿no? Y algunos de los conceptos que comprenden el gasto de operación. Sin embargo, creo que es importantísimo eliminar ese nivel de discrecionalidad para elegir en dónde se hacen los recortes y cuándo se llevan a cabo. Claro. Y bueno, si quieres, después del corte, seguimos hablando de por qué entonces seguimos viendo cada año, y lo vimos también en 2016, que hay un mayor gasto al presupuestado. Regresando del corte. El sistema de abasto nacional está desmantelado, la estabilidad en el empleo está cada día peor. Tenía que protegerlo. Claro. Ahí tiene que ponerle límites a un poder social, que es el poder eclesiástico. Digamos que la movilización parece todavía no estar vinculada tan fuertemente a estos temas. ¿Cómo hacer para vincularla? Está en su programa Periodistas de a Pie. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, estamos hablando sobre cómo ejerce el gasto el gobierno federal, cómo está gastando nuestros recursos. Pero antes me gustaría que nos acompañara a ver este video sobre el especial que se presentará en la Cineteca el próximo sábado a las 6:30 de la tarde, el especial de buscadores que ha hecho Periodistas de a Pie. Decimos que en este país hay 3 opciones cuando sales a la calle. La buena, que regreses a tu casa. La media buena, que te encuentren asesinado ahí tirado en la calle. Y la peor que te puede pasar, que estés desaparecido. Y bueno, si usted quiere conocer un poco más acerca de este especial, como le comento, puede asistir el próximo sábado
a la Cineteca, se presentará al aire libre a las 6:30 de la tarde y usted después puede consultar, ese día se presentarán 4 capítulos de una serie de 12 y después lo puede consultar en la página de Pie de Página en www.piedepagina.mx. No se lo pierdan. Y bueno, pues continuamos en el tema que estábamos tratando con Mariana Campos de México Evalúa. Y bueno, precisamente hablando sobre cómo ha ejercido el gobierno federal el gasto, los recortes que ha aplicado, el recorte de 2016, que sí vemos que se aplicó al gasto operativo, pero que aún así vemos que hay una presión al gasto fuerte. ¿Y dónde están estas presiones más fuertes? ¿De dónde viene la mayor presión en el gasto para el gobierno? Sí, bueno, en primer lugar está en pago relacionado con obligaciones, es decir, con deudas, por lo cual es muy difícil poder recortarlas, ¿no? Porque pues los tenemos que pagar. En primer lugar tenemos el crecimiento de la deuda, que ha generado también un mayor pago de intereses. Y además con situaciones que se han venido ocurriendo en el entorno internacional, en los retos que está viviendo ahorita México por las políticas de Trump, pues hemos tenido también una mayor tasa de interés, hemos tenido además una depreciación de la moneda, entonces la deuda en dólares pues obviamente es más cara ya en pesos, y todo esto ha acumulado un costo financiero que se ha elevado de manera muy importante en los últimos 3 años. Para darte una idea, bueno, pues ya en 2017 este costo financiero pues va a ser más o menos del tamaño del presupuesto educativo nacional en los 3 niveles educativos. Entonces sí empieza a tener mucho mayor peso. Después tenemos también presiones con respecto a estos pagos o transferencias que les estamos haciendo a Pemex y a CFE para apoyarlas en el pago de sus pasivos laborales y para también capitalizar a estas empresas. Para que te des una idea, en 2012 estas transferencias rondaban alrededor de 30,000 millones de pesos y ya en 2016 son superiores a 300,000 millones de pesos anuales, ¿no? Entonces es un gasto que se elevó 10 veces. También veo en las pensiones que ahorita el gobierno está pagando, las pensiones que tienen que ver sobre todo con el sistema anterior de pensiones, de la gente que ahorita se jubiló y que, bueno, tú sabes que en el sistema anterior se pagaba completa esa pensión, pues está ejerciendo una presión fuerte también, tiene un monto similar al costo de la deuda pública, al costo financiero, y pues estos pasivos y no son menores. Y además van a ir incrementando en el tiempo, específicamente las pensiones. Claro. No es un gasto que hemos terminado de pagar. Y por otro lado también traemos incrementos que tienen que ver con cómo está puesto el marco de coordinación fiscal a las transferencias que se hacen a los estados y a los municipios, ¿no? A través de las participaciones y a través del ramo 33, que se llaman aportaciones, y también al ramo 23, que, bueno, ese no está regulado en una ley, pero continuamente vemos incrementos en estas transferencias que en muchos casos son discrecionales. Entonces, creemos que ahí, precisamente en las transferencias a los estados, es en donde tenemos que repensar esos gastos, tenemos que repensar el marco de coordinación fiscal, porque creo que somos un país y todos tenemos que responder ante los retos que hay, y me parece que no puede ser que los gobiernos locales pues no recorten también su gasto de operación y no hayan recortes en esas transferencias. ¿Cómo se da este incremento en las participaciones? Sabemos que por ley se tiene que transferir una parte del gasto, o de los ingresos, perdón, a los estados. Pero dices que esto ha venido aumentando también. Entonces, ¿cómo es que se incrementa más allá de lo que ya está presupuestado?
Mira, yo creo que tenemos es complejo, es un marco de coordinación fiscal complejo. Las participaciones, por ejemplo, están asociadas a la recaudación y la recaudación, lo que hemos visto en los últimos años después de la reforma fiscal de 2014 es que se recauda más de lo que se esperaba cuando se hace el presupuesto. Entonces, esos incrementos durante el ejercicio en la recaudación hacen que se incrementen las participaciones. Pero de todos modos, por ejemplo, en las aportaciones, en donde a través de fórmulas y de criterios que están en la ley se asigna el gasto a ciertos rubros del gasto social, sobre todo a los estados y a los municipios, pues vemos que sí, se aprueba un monto y se gasta uno superior. Entonces... y no hay un límite, o sea, no hay quien ponga ahí un límite o no debería de ponerse un límite a eso. ¿Quién decide estos aumentos? ¿Quién los autoriza? Pues mira, en realidad ese es un tema bien importante porque yo creo que aquí está el problema de fondo. Y el problema de fondo tiene que ver con que el Congreso no está haciendo su papel. El Congreso es el que está facultado por la Constitución para autorizar gasto público. Entonces, aprueba el presupuesto, pero después está desentendido. Está desentendido de su labor y de su función. Creo que esto tiene que ver con incentivos. Hay incentivos pobres para que el Congreso haga su trabajo. Los diputados, la verdad es que no tienen cuadros técnicos especializados en materia de gasto público. Tú sabes que no ha habido reelección, entonces también no tienen incentivos quizás a formarlos. Entonces finalmente terminan teniendo un perfil técnico en donde no pueden realmente hacer un contrapeso, ¿no? Y tener una discusión fiscal de fondo de estos aspectos. Me parece también... que tenemos que pensar en las facultades que hay específicas en la Ley de Responsabilidad Hacendaria sobre los controles que tienen el Congreso para exigir cuentas de lo que realmente se está ejerciendo. Y lo que vemos es que la Ley de Responsabilidad Hacendaria, en algunos de sus artículos, les da una amplia facultad a los ejecutores de gasto para cambiar el presupuesto aprobado. ¿Para los mismos estados? ¿O para los ejecutores de gasto? En general, para cambiar el presupuesto aprobado. Y entonces me parece que ahí es una facultad excesiva. Yo creo que si bien tiene que haber, dado que un presupuesto siempre está basado en supuestos que pueden no suceder, siempre tiene que haber una flexibilidad para que se puedan hacer cambios durante el ejercicio, pero creo que tenemos que tener ciertos límites. Por ejemplo, pasar dinero de la inversión física a gasto de operación del gobierno, eso es lo que hemos visto en los últimos años y eso es lo que yo creo que no puede ser. ¿Inversión física te refieres a infraestructura, sí, programas de gobierno? Sí, vemos que, por ejemplo, el rubro de infraestructura o lo que se destina a obra pública tiene subejercicios continuamente. Y sin embargo crece. El gasto de operación, por ejemplo. Esto, te digo, en 2016 hubo un recorte con respecto a lo que se ejerció en el año anterior, pero siempre gastan más de lo aprobado. Y dentro del gasto de operación está desde qué a qué, por ejemplo. Por ejemplo, se va a servicios generales, ¿no? En servicios generales, pues es todos los servicios que puede contratar el gobierno, consultorías, servicios para organizar eventos, publicidad, exactamente. Okay. Y ahí vemos que está incrementando. Vemos que se gasta más de lo aprobado. ¿Me explico? Y sí, incrementó durante muchísimos años, te digo que hasta 2016 es donde vimos un recorte con respecto al ejercido del año anterior, pero no se suele respetar el presupuesto que se aprueba. Entonces me parece que ahí tenemos que... ejercer más control. Por supuesto, porque tienen una naturaleza y un objetivo muy distinto, que yo creo que el Ejecutivo, la Constitución no le da facultades para tomar esas decisiones. Y hablabas del ramo 23, o sea, el ramo 23 que es como muy controvertido por cómo está diseñado. Ahí también se están viendo incrementos. ¿Nos puedes explicar rápidamente a qué se refiere este ramo? Sí, el ramo 23 a mí me parece que es la pista de alta velocidad, ajá, como del ramo 33, ¿no? Lo que pasa es que el ramo 33 está en la Ley de Coordinación Fiscal, está regulado en una ley, pero el ramo 23 ya no está regulado en una ley, entonces esto le permite mucho más discrecionalidad al Poder Ejecutivo, que asigna subsidios y da transferencias de dinero a gobiernos locales
para, sobre todo para obra pública, equipamiento en ciudades y en estados. Entonces, creo que ahí pues se ha vuelto muy controvertido precisamente porque guarda discrecionalidad, porque no está regulado en una ley y porque ha tenido incrementos muy importantes en lo que ha ejercido. Te comentaba yo que en 2005 se le aprobó un presupuesto de alrededor de 8,000 millones de pesos. A 2016 ejerció un presupuesto de 250,000 millones de pesos. Entonces, estamos hablando de que su incremento es exponencial en los últimos 12 años. Y ahí se tiene el detalle de a quiénes se da más, o a quiénes se ha destinado más este gasto. Pues fíjate que sí hay detalles. Todo el gasto público tiene una dimensión, una clasificación que es la geográfica, que te permite saber en dónde se ejercen los recursos, si te refieres al destino geográfico, exacto, entidad y municipio. Sin embargo, tenemos una mala clasificación en ese gasto. Vemos que hay recursos que no son distribuibles geográficamente, es decir, que no está clasificado, y otra parte, hay una sobreclasificación en la Ciudad de México. Que me parece que no corresponde con lo que seguramente gasta esta ciudad. Habría que checarlo con detalle, pero sí vemos que en general esta clasificación geográfica es un problema, porque cuando se aprueba el presupuesto, una gran parte, como 40% de los recursos, no está claro a dónde van a ir. Entonces, esto es delicado, porque si tú sumas que hay opacidad en dónde se van a gastar, que algunos programas no tienen reglas de operación, que no tienen convenios, los convenios que se firman con los estados públicos. Entonces, esto nos permite un juego político que puede diluir la calidad del gasto, ¿no? Entonces, tenemos que evitar que estas transferencias se utilicen para castigar o premiar gobiernos. Es importante que el Congreso haga su trabajo y que el Congreso retome esta función tan importante, porque ahí sí creo que, mira, ni con el Sistema Nacional Anticorrupción vamos a poder suplir la función de un Congreso en un Estado que está concebido como democrático. Pues es complicado el escenario para el futuro y pues en breve nos puedes decir cuál es el reto principal que enfrenta el gobierno en este momento. Sí, bueno, estos gastos que han ejercido mucha presión en las finanzas públicas con la caída de los ingresos petroleros, obviamente hacen urgente revisar y seguir revisando el gasto de operación del gobierno, pero no es suficiente. Con recortes al gasto de operación no vamos a cambiar los retos que traemos en el sistema de pensiones y creo que va a ser muy importante revisar el marco de coordinación fiscal. No pueden incrementar estas transferencias en un contexto en el que estamos viviendo estos retos. Entonces es importante reformar la ley de coordinación fiscal y diría yo que el Congreso recupere su función como vigilante del presupuesto. Va a ser fundamental también. Perfecto, Mariana, pues muchos retos por delante. Te agradezco mucho que estés con nosotros y pues estaremos vigilantes de qué sucede. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima emisión.